Hola queridos estudiantes. ¿Recuerdan nadie? Narrativo, argumentativo, descriptivo, instructivo y expositivo. Muy bien. Hoy vamos a trabajar una de esas letras. Presten mucha atención. Su compañera les mostrará un texto. ¿Lo vieron todos? ¿Qué tipo de texto creen que vamos a trabajar? Muy bien, vamos a trabajar un texto narrativo. N de narrativo, muy bien. ¿Pero será cualquier tipo de texto narrativo? ¿Qué será? Muy bien, una historieta. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. ¿Qué es una historieta? Dice, una historieta o cómic es una serie de dibujos que constituye un relato, con o sin texto, puesto que las imágenes nos van a dar a entender lo que está sucediendo en la historia. Dice, es un relato narrativo pero con formato discontinuo. ¿Qué quiere decir? Que está acompañado las imágenes con el texto. ¿Está bien? Luego en una próxima sesión vamos a hablar de los formatos de los tipos de texto, que son 4. El continuo, el discontinuo, el múltiple y el mixto. Pero eso lo veremos más adelante. ¿Cuáles son los elementos y las características de la historieta? Nos dice que debe de tener una viñeta. ¿Qué es una viñeta? Son cada uno de los recuadros donde vas a colocar un episodio o una escena de la historia que vas a narrar. ¿Qué es un cartucho? El cartucho es un pequeño rectángulo donde se va a incluir la voz del narrador, o sea, cómo el narrador nos va a contar ya sea el inicio, de repente al medio o al final, un fragmento de la historia para ubicarnos en la imagen. Los globos. Los globos nos dicen que son los que van a contener los diálogos de los personajes. Estos se pueden expresar de diferentes maneras. Por ejemplo, voz baja, la de diálogo normal, la de pensamiento y la de grito, de exclamación. ¿Qué es una metáfora visual? Una metáfora visual es aquella que nos va a transmitir a través de imágenes las sensaciones y los sentimientos. Por ejemplo, en esa imagen, ¿cuál será la idea que me va a transmitir? Muy bien, dice, no, se me ocurrió una idea, dice ese personaje. ¿Cómo lo sé? Porque ese pequeño foquito que está ahí me está dando ese concepto. Ahí, por ejemplo, ¿qué puedo ver? ¿Cuál será la metáfora visual? El corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos están enamorados. ¿Hubo necesidad de poner diálogo, palabras? No. ¿Por qué? Porque la sola imagen, la sola presencia de esta metáfora visual me dio el mensaje que yo tenía que entender. Y por último, las onomatopeyas. ¿Qué son las onomatopeyas? Nos dice que son los sonidos que imitan a la naturaleza o de repente a algo. Por ejemplo, talán, talán. ¿Qué creen? Ah, una campana. ¡Plum! Alguien se cayó. ¡Bum! Profesor, algo explotó. Muy bien. Por ejemplo, ahí tenemos otro tipo más de onomatopeyas que ustedes van a poder ver. Profesor, y cuando digo ring, ring, ah, muy bien, el sonido del teléfono. Entonces tendré que escribir ring, ring y hacer una pequeña burbuja ahí como lo ven en los modelitos. Continuamos. ¿Cómo hacer una historieta? A ver, acá hay 3 simples pasos que he resumido. La primera básicamente va a ser la conceptualización. Piensa en qué queremos contar y cómo. ¿Qué tipo de historia queremos contar? ¿Con qué tipo de dibujos queremos contar? De repente unos dibujos bien bonitos, elaborados. Profesora, yo no sé dibujar, ¿cómo lo puedo hacer? Intenta hacer de repente siluetas de la cabeza de tus personajes, hacer animalitos, creatividad. ¿Cuáles y cómo serán mis protagonistas? De repente tenemos un bueno por ahí, como un villano, de repente uno que tiene cachos, no sé, o que tiene una pistola, eso va a depender de tu imaginación. ¿Y cuál es el guión a seguir? ¿Cuál va a ser la secuencia narrativa? ¿Recuerdan la secuencia narrativa que es una parte fundamental de los textos narrativos? Su inicio, su nudo y su desenlace. Dice, deben hacer de todo esto un pequeño boceto, o sea, un borrador para que vayan practicando de cómo se va a presentar cada uno de sus personajes. 2. La creación.
Una vez sepamos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, vamos a empezar a dividir nuestra hoja. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden, para que tengan mayor espacio, pueden pegar 2 hojas para que tengan mayor espacio. Es decir, van a organizar cada una de las viñetas para que puedan contar su historia. ¿Está bien? Las imágenes que van a utilizar, las onomatopeyas y todo lo demás. A colores o a blanco y negro, depende cómo vayan a presentar ustedes su historieta. 3. Aquí viene la revisión. Una vez que ya han contado su historia, lo primero que deben hacer es revisar detalles mínimos, pero muy importantes. Por ejemplo, los signos de puntuación, que en cada diálogo debe haber puntos. Los signos, de repente, si es que hice una pregunta, tienen que estar ahí los signos de interrogación. Si de repente alguien gritó a uno de mis personajes, tienen que estar los signos de exclamación. Si de repente, no lo sé, a ver, hice ¡pum! Obviamente tiene que estar ahí los signos correspondientes. ¿Para qué? Para que mi historieta tenga un sentido correcto. Vamos a la siguiente. A ver, quiero que me ayuden ustedes a identificar cada uno de los elementos. La primera flechita, ¿a qué creen que corresponde? Muy bien, a la viñeta. ¿Qué quiere decir? Que todos esos cuadritos que ustedes observan ahí van a ser viñetas. ¿Cuántas viñetas tenemos en esta historieta? 1. Muy bien, 8 viñetas. Continuamos. ¿Qué más? El dibujo. Miren cuán importante es el dibujo. Ustedes ven, por ejemplo, en la viñeta número 2, que detrás de la cabeza de la señora hay unas líneas ondulantes. ¿Sí? ¿Lo ven? Eso básicamente es una viñeta, es una metáfora visual. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que eso me indica ¿qué cosa? Movimiento. Muy bien, continuamos. A ver, ¿cuál será el siguiente elemento? El diálogo. Muy bien, eso es lo que cada uno de los personajes va a manifestar durante toda mi historieta. Seguimos. El cartucho o cartelera. Esto puede estar ubicado, ¿lo recuerdan? Al inicio, puede estar en medio o al final de mi historia. No hay ningún problema cuanto a su aparición. Los globos, ¿recuerdan los tipos de globos que pueden haber? De pensamiento, de voz baja, ¿qué más? De exclamación y de diálogo normal. Y seguimos, las onomatopeyas. ¿Qué son las onomatopeyas? Son aquellos sonidos que los redactamos porque tal y cual como lo escuchamos. Muy bien, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Les dejo una pequeña tarea que también se los voy a mandar por foto para que ustedes puedan trabajarlo. ¿Está bien? Hasta luego.